¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la predicción de la banlist que idealmente nos tienen que entregar para el mes de enero. En el video vamos a mencionar algunos factores que acaban dictando esta misma, como el juego competitivo y cuáles son los productos que tenemos para el futuro. Asimismo les voy a estar compartiendo mis selecciones, las razones e incluso muchas de las ausencias. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Estamos a poco menos de 2 semanas para poder estar llegando a la fecha en la que idealmente se nos dijo que no se nos iba a entregar la siguiente lista. Esta fecha es el 17 de enero e idealmente no se nos debería de estar entregando una lista antes, aunque por evidencia del pasado sabemos que podrían estar anunciando esta unos cuantos días antes y luego establecer una fecha en la cual no va a estar entrando en vigor hasta que lleguemos a ese punto. Para los productos que van a ser entregados para el siguiente formato, solamente vamos a estar mencionando los que están inyectando cartas nuevas al juego. Por ende, hay algunos productos como el OTS 18 que solamente se basan en reimpresiones y este no va a estar afectando al juego como tal. Para los productos que van a ser lanzados para este inicio de año, primero tenemos para el 27 de enero el lanzamiento del siguiente constructor de decks, que es el Grand Creators. Para el 10 de febrero tenemos el Battle of Chaos, primer set principal del año y el que sigue de la entrega de Burst of Destiny. Para el 24 de febrero tenemos la entrega del Hidden Arsenal capítulo 1. En su mayoría son cartas que son reimpresas y todavía no sabemos si podría estar inyectando cartas nuevas o que siquiera puedan ser significativas para el juego. Para el 7 de abril tenemos la entrega del Structure Deck Alba Strike, el cual ya incluso ya tiene un video y sabemos que nos va a estar entregando una carta que va a tener muchísimo impacto. Y por último, para el 21 de abril tenemos la entrega del Ghost from the Past de Second Haunting, que acaba siendo la versión de este mismo año. Para todos estos productos que van a ser entregados a nosotros, TCG acaban teniendo muchas particularidades, como que muchos de estos son originales y hasta el día de hoy no sabemos cuáles van a ser las cartas originales o cuáles van a ser las cartas que acaben importando, por lo que no tenemos idea si estos van a acabar repercutiendo o van a modificar el juego competitivo. Por la parte de los sets que entregan cartas nuevas, sabemos que Grand Creators nos va a estar entregando un pequeño arquetipo, un motor que entrega una negación muy rápida para muchas estrategias a través de los Brave Token, y para el Structure Deck de Alba's Strike sabemos que va a ser un impulso increíble para las estrategias de fusión. Fuera de esto, como lo mencioné, el Hidden Arsenal no sabemos si vaya a estar importando cartas, y por la parte de Ghost from the Past sabemos que va a estar importando algunas cartas que muchos jugadores esperan, como Hit Soul o el Borrel End. Incluso hemos dicho en múltiples puntos que este tendría que estar entregando las cartas del reestructurado de Lost Sanctuary que vimos en Japón, pero no tenemos ninguna confirmación hasta el momento. Por la parte del juego competitivo, tal y como lo vimos en la revisión del meta del mes de diciembre que entregamos hace unos cuantos días, el juego es bastante rico, tenemos una increíble variedad de estrategias competitivas. No obstante, hay evidentemente dos que son mucho más populares y mucho más potentes. Esto acaba siendo primero Sword Soul, uno de los arquetipos originales que vimos que hizo su debut en Burst of Destiny, sea en su versión pura o sea en la versión de Tenji, y el otro deck es el híbrido de Lililusk Tri Brigade, que gracias a las cartas que recibieron a través del año y específicamente en el Legendary Duelist Synchro-Storm, acaban siendo el conjunto de arquetipos que pueden poner rápidamente una negación o que gracias a todos los cuerpos que acaban mandando al cementerio, las cartas Tri Brigade acaban brillando mucho. De forma adicional tenemos muchísimos otros decks tal y como lo vimos en el mismo análisis, pero estas estrategias no tienen la representación, no tienen la potencia y no tienen lo que se necesita como para ser consideradas problemáticas hoy en día. Tenemos algunas estrategias muy sorpresivas como lo acaban siendo los V-Trooper, algunos viejos conocidos como Dogmatic e Invoke Shadow, e incluso muchos otros decks que hemos hablado que han estado en la burbuja desde incluso años como 2018, 2019, decks que fueron competitivos en el pasado y que recibieron soporte o que recibieron cartas de vuelta de la lista y muchas otras lógicas, por lo cual el juego competitivo está muy abierto, pero específicamente esos dos que mencionamos son la cabeza del meta. Habiendo hecho todos estos recordatorios, vamos con la predicción. Para las cartas prohibidas, primero tenemos a Arc Nemesis Protoss. Es un tanto peculiar estar yendo por una carta que el anterior formato nadie consideraba como un problema o una amenaza, pero este monstruo ha provocado que muchísimos decks no puedan jugar contra la estrategia de Sword Soul. Protoss permite negar la invocación de un cierto tipo de atributo, y gracias a la forma en que Sword Soul opera, sea en solitario por sus monstruos o por los complementos de Tenji, le permiten tener una versatilidad increíble al usar este efecto. Tiene la bondad de que se puede buscar con Emergence, por lo que ni siquiera se tienen que jugar múltiplos. Es una condición de gane antinatural que incluso si quitáramos esta carta de la ecuación, lo que quedaría es un deck increíblemente potente que tiene todos los elementos para poder ganar, pero lo debe hacer a través de jugar y no solo de no dejar jugar al oponente. Tiene estadísticas impresionantes que lo hacen una carta casi imposible de lidiar con esta fuera de tributarla, pero de resolver, el efecto es demasiado potente para poder jugar contra este. De esta, muchos jugadores han considerado que Chou Feng tiene la misma lógica, pero este otro es vulnerable a prácticamente todo y debido a necesitar nombres Yangsing específicos, no acaba siendo una carta tan opresiva. Al mismo tiempo, es el único golpe que tengo a Sword Soul, pero este golpe es más obligarlos a jugar y no depender de un efecto impresionante. Algo muy similar a lo que tuvimos en su tiempo a Virtual World y su dependencia al True King of All Calamities. La siguiente es Artifact Sight. Es un tanto desafortunado el que tengamos que poner esta carta en esta sección. Por una parte, la lógica de muchas cartas en la lista, muchas cartas que los jugadores quieren que se vayan y muchas de las cartas que vamos a tener en el futuro
esto es porque no permiten tener acceso a cierta parte del juego. Artifact Sight no es una carta desconocida para el juego competitivo, y como lo mencionábamos en el análisis del meta, es muy claro que este formato, y por lo que se ve para los venideros, son absolutamente dependientes del uso del extra deck, y a esto no le ayuda que de forma increíble casi todos los decks competitivos que tenemos actualmente pueden buscarla o sacarle provecho incluso en múltiples ocasiones, haciendo que esta carta se sienta como una mucho más potente. Lo otro es que la existencia del Destroyer Phoenix Enforcer y de múltiples formas de llegar a esta, sea robándola, colocándola con Ignition o con Dagda y teniendo un control superior de cuándo provocar este efecto, es lo que acaba generando que esta carta esté aquí. Se siente como un golpe desafortunado en el respecto de que tenemos muchas cartas en el juego que no pueden existir al mismo tiempo como Zenmaitis y Hunter, o incluso en mayor medida los generadores de tokens y las cartas de Link. Y quizás cuando Destroyer Phoenix Enforcer y o las cartas alrededor de este reciban un golpe para que solo sea un monstruo jefe que se pueda estar utilizando en su deck hogar, muy probablemente Sight va a poder volver, pero al menos por lo que tenemos actualmente y de los siguientes dos formatos, es una carta que sería mucho mejor que se acabara yendo. La última acaba siendo Shadow Schism. Este golpe es por mucho el más desafortunado para mi predicción y tristemente es uno enfocado a Dogmática, pero que tiene que pagar Shadow. El uso de Nadir Servant en conjunto de 3 nombres de extra deck Shadow y la Shadow Schism de main deck les permiten poder utilizar Schism para poder poner a Shadow Winda en medio del turno del oponente, y sumado a las protecciones que dan Invoked Mekaba, Flor de Lis y adicionales, se acaba volviendo una jugada demasiado potente. El Shadow Winda es una carta que ha existido desde 2014 y en ningún punto se ha considerado un problema. Esto cambió recientemente cuando apareció Schism y los combos para poder lograrlo ya explicado. Cuando un jugador se está enfrentando a un deck que está dejando a Winda en su turno o que tiene las cartas en el campo para evidentemente poder estar invocando a esta, se tienen 6 cartas para poder estar resolviendo esta situación, haciéndolo mucho más benévolo y simple que a través de hacerlo contra las cartas Dogmática y compañía. El golpe alternativo para solucionar esto sería estar yendo por Nadir Servant a una copia, lo que acabaría siendo lo más saludable, pero considerando cómo hemos visto el uso del extra deck en tiempos recientes, que se ha explotado por completo, tanto de utilizarlo para poder estar poniendo los monstruos desde el extra deck al campo, como para poder estar enviando muchas cartas desde allí al cementerio, me hace creer que esta sería la aproximación que se va a tomar. Sería una pena por los jugadores Shadow que utilizan esta carta, pero es la carta más reciente la que se está eliminando, por lo que les deja volver a los planes anteriores y todavía pueden generar las jugadas de fusión a través de el Shadow Fusion. Para las cartas limitadas, primero tengo 2 que salen. La primera es Lunalight Tiger. Tiger se fue en la lista de 2020 debido a la increíble capacidad que tenían los decks para poder generar jugadas gracias al motor de las Lunalight. La combinación de 2 cartas Lunalight podía acabar en la creación de campos increíbles de Xyz y de Lynx, e incluso esto prometía hacerse incluso mucho más potente con la revisión de reglas que tendríamos para abril de ese mismo año. Tiger es el alma del deck al estar dando tremendas extensiones. Incluso no es un efecto hard once per turn, por lo que de tener varias copias o de poder ponerla otra vez como escala permitiría estar obteniendo su efecto una y otra vez. No obstante, han pasado 2 años desde ese punto y lo que en su momento estrategias como Salamangreat eran la cima del meta, hoy en día no tienen formas de jugar contra el rival. Tenemos muchísimas formas de poder interrumpir el juego del rival, poder castigar los campos. Estando a uno no habría forma de poder utilizar múltiples salvo a través de efectos muy específicos, e incluso una de las cartas que más le daban juego a esta estrategia, a este motor, era Fire Formation Tenki, la cual ya está limitada, haciéndola que solamente se puedan tener 2 copias en el deck. Todavía se puede estar agregando con Perfume, pero requiere poner cuerpos en cementerio, un costo, y de nuevo, no tendría ni de lejos la potencia que se contemplaba para ese momento. Sería devolverles todas sus piezas a Lunalight, una estrategia que no haría nada por el juego competitivo e incluso podría poner en la mesa la posibilidad de ver una estrategia de Xyz potente, que increíblemente, por el último año de entrega de cartas, la mecánica de Xyz ha sido la que ha tenido mayores problemas junto a Péndulo, gracias a los avances en otras invocaciones como de Synchro con los Sword Soul, pero precisamente por esto Lunalight Tiger podría estar volviendo. La otra carta es Orcust Harp Horror, otra de las cartas que muchos jugadores han pedido su regreso. Tiene un tanto la lógica de Salamangreat, aunque Orcust era por mucho el deck con la mayor potencia de los que compartieron el formato eterno. Hoy en día no tenemos formas viables como lo tuvimos en su tiempo de generar a Orcust como una jugada antinatural al final de los combos, y teniendo solamente una pieza de estos, si bien se puede reciclar una y otra vez con Galatea y con Dingirsu, estando una copia sería otra carta que podría traer de vuelta un deck bastante viable y que muchos jugadores extrañan. Muchos de sus complementos todavía están golpeados como Armageddon Knight o Dark Greffer, y a pesar de que esta carta está echando mano de los monstruos de atributo de oscuridad, muchas de las estrategias competitivas que tenemos actualmente o que hemos tenido en años recientes se están basando en estar utilizando lo mejor de ciertas temáticas o de ciertas mecánicas. Lo tenemos actualmente con Sword Soul utilizando los Synchros, lo vamos a tener para el futuro cuando nos llegue Branded Fusion para las estrategias de fusión, y simplemente sería poder estar regresando una carta para poder poner otra estrategia al juego competitivo. Para las cartas que estoy contemplando que sean golpeadas, primero tengo Tri-Brigade Fractal. Tri-Brigade supo tomar los golpes a Tenki y Zodiac a través del uso de las cartas Lililus. Incluso el uso de Tri-Brigade ha evolucionado tanto que muchas listas ya no utilizan Revolt y se basan específicamente en la negación y potencia de las cartas que involucran el arquetipo. La idea de estar golpeando a Fractal es dañar la consistencia. Pueden hacer todos sus planes de juego, pero ahora será
será mucho menos común, algo similar a lo sucedido con Miscellaneosaurus y la estrategia de dinosaurios, y fue suficiente para que estos desaparecieran. Sobre si esto mataría al deck no lo parece considerando cuántas cartas de soporte tienen y cómo muchas piezas pueden buscarse unas a otras. Este arquetipo ha tenido más de un año de juego competitivo y es increíblemente accesible a todos gracias a las megalatas, por lo que cumple los requisitos para ser golpeado sin miramientos adicionales. La otra carta sería Magical Meltdown. Este es el otro golpe a lo que sería Dogmatic Invoke Shadow, que es por mucho el deck más longevo que tenemos actualmente en el juego competitivo, y como lo mencionamos con Fractal, hoy en día es una estrategia increíblemente accesible gracias a las reimpresiones entregadas en todo 2021 y de cómo se compone este deck. Ir por Meltdown es estar yendo por el buscador y la carta que les permite que sus fusiones sean mucho más seguras. Sin esta, o en ausencia mayor de esta, la consistencia baja, se puede responder Invocation y en general el deck se debilita mucho. Se ha hablado mucho sobre si ir por esta o estar yendo por Aleister, pero al estar yendo por Aleister, tenerlo en menos números trabaría por completo la estrategia, solamente permitiendo jugar si tienen formas de poder recuperarlo o cuando les aparezca un Invocation en mano, lo que entorpece demasiado el juego. Esto incluso se hace mucho más lógico cuando consideramos que tenemos en el futuro la entrega del soporte Branded, que si bien por mera optimización requieren y quieren utilizar las mismas cartas de este arquetipo, sería una forma de poder asegurar voltear a ver dicho arquetipo y estar dejando atrás por fin a los Invocation. Para las semilimitadas solamente tengo cartas que salen y las vamos a cubrir rápidamente. Primero tengo a Dynamite Knight de True Draco Fighter. Lo hemos mencionado hace muchísimos formatos y la lógica no ha cambiado. Incluso la aparición de muchas más estrategias hace más obvio esto. La estrategia de True Draco está completamente inviable fuera de poder valerse del uso de múltiples Floodgates. Hace unos cuantos formatos comenzó su camino a poder salir de la lista. Lo interesante del arquetipo es que muchos jugadores consideran que a máximo poder estaría estragos por el juego, y si bien ese es un tema de discusión, sabemos que mover ciertas piezas no generaría mucho para el deck. Diagrama 1 y Masterpiece prohibidos quitan su mejor monstruo jefe y la carta que busca todo el arquetipo, dejando piezas muy sueltas para poder usar. Dynamite le daría mucho más juego y no haría nada por el juego competitivo, sumado a que, como sucede con muchas cartas de la lista, tenemos muchísimas más cartas hoy en día para poder mermar este deck. Este movimiento incluso se podría dar a 3 y solo mejoraría el uso de la estrategia en solitario, pero no lo pondría en el estatus competitivo, no con tantas cartas para destrozar el deck, y muchas de estas cartas ya incluso fueron reimpresas y van a continuar siéndolo, haciendo que más jugadores se puedan estar enfrentando a este deck. La siguiente sería Salamangreat, Gazelle o Mirishtalio. Cuando Mirishtalio salió, mencionamos que sería interesante qué haría por el juego competitivo un deck que no hace mucho fue muy potente y que hoy en día el juego estaba mucho más acelerado y acabó siendo un buen contendiente, pero por su velocidad y planes de juego no puede hacer mucho. El querer dar una pieza adicional a Salamangreat acaba obedeciendo a la tendencia de las listas de que cuando un arquetipo carta se libera o mueve a números superiores, si este no hace nada, tendrían entonces que dejar que la carta comience a salir a más copias, y justamente esto es lo que se busca. Mirishtalio sería el candidato obvio, ya que estando a una o 3 copias haría muy poca diferencia para diferentes pilotos. Gazelle sería la carta que sí haría una diferencia al ser su starter más potente y una carta que se fue en su tiempo por buenas razones, pero hoy en día el formato es demasiado potente y también es un deck un tanto vulnerable a muchas interacciones aun cuando su plan de juego se ejecuta bien. El tener el deck en mejores condiciones no lo pone como un contendiente más serio para el juego, o al menos no con todavía Circle en la lista a una copia, por lo que fácilmente se podría dar cualquiera de estos dos movimientos. Me inclino mucho más a la elección de Mirishtalio, pero Gazelle no acabaría haciendo mucha diferencia. La siguiente es Beatrice, Lady of Eternal, otra de las cartas que han estado por muchísimo tiempo en la lista, y las lógicas son simples. Si bien Beatrice siempre está envuelta en combos degenerados para que el enviar cierta pieza al cementerio pueda facilitar un combo, esto es siempre a través de una copia de Beatrice. Este exi solamente es útil a múltiplos en su deck hogar, el cual incluso reduce cada vez más los números de sus propios monstruos en el afán de tener mejores interacciones con el rival. Es de los pocos movimientos que no tendrían mayores repercusiones fuera de su deck hogar, e incluso mucho del uso que consideramos muchos que tendría en el formato para poder acomodar cartas en el cementerio no se acabaron dando. Burning Abyss es un original de TCG y uno que muchos más jugadores disfrutarían de poder utilizar. La potencia de doble Beatrice es todavía mucha de consideración, teniendo en mente las capacidades de flotar de los monstruos Burning Abyss, pero viendo los formatos que hemos pasado, esto no se siente ni de lejos como lo peor que podría pasar. Y de nuevo, menos cartas en la lista y más cartas que favorezcan que más jugadores o que más estrategias sean viables siempre van a ser bienvenidas. La siguiente es Scapegoat, otra de las cartas que en su tiempo se fue a la lista con justas razones, pero que el tiempo ha pasado desde entonces y que hoy en día sería una carta muy interesante para ver qué podría provocar. La capacidad de poder poner 4 cartas de token en campo, y considerando cuántas jugadas existen hoy en día para las jugadas de Link, suena como algo descabellado. No obstante, es una carta que tiene su valor desde el turno 3 en adelante, una vez pasadas las restricciones y buscando el máximo poder de la carta, pero requiere espacio en el extra deck. El turno en que se usa no se puede invocar nada de forma especial, por lo que incluso no cualquier deck puede acceder a esta. Ha pasado muchísimo tiempo desde que vimos que esta carta fuera usada, y considerando cuántos golpes se tienen en la lista a cartas que son problemáticas, se acaba sintiendo como una carta que, si el jugador logra poder poner estos 4 tokens en campo para poder utilizarlos, se merece dicha ventaja. El último de estos movimientos se encadena con una carta limitada, y
y esto acabaría siendo mover Spiral Resort a 2 copias o liberar a Spiral Master Plan a una. Sobre esta elección, Spiral es posiblemente uno de los decks más obsoletos que tenemos actualmente. El pésimo diseño de cartas con ausencias de hard ones per turn, la increíble versatilidad de sus cartas que le permiten resolver prácticamente cualquier juego, se acabaron sumando para que en 2 ocasiones este arquetipo se colocara como la cima del juego competitivo. Mover Spiral Resort les permitiría ganar un poco de consistencia y protección para sus jugadas tan débiles que tienen actualmente, y se siente como algo que fácilmente podría darse, dado que las capacidades de los decks que tenemos actualmente, tanto de interrumpir, generar sus propios campos o de romperlos del rival, es tan buena como no lo habíamos visto en el pasado. El otro, el que dudo mucho que se pueda dar, pero que tengo que mencionar, es que Master Plan podría regresar para poder impulsar de forma significativa la venta de Battle of Chaos. Allí está apareciendo Illusion of Chaos, una carta pensada para Dark Magician que permite buscar Magician Souls, y todos los que jugaron en ese tiempo recuerdan cómo eran dichas interacciones para generar cuerpos y ventaja. Actualmente Battle of Chaos no tiene un atractivo considerando las 80 cartas que nos llegan desde OCG, y si bien esto puede cambiar de forma generosa gracias a las 20 que añade TCG, el poner Master Plan de vuelta traería de vuelta Spiral al juego competitivo, solo que al solo tener una copia de Master Plan los pone en el punto de que de perderla no se podría jugar más. Actualmente muchos ya juegan cartas que son letales para la estrategia como Artifact Lancia, Droll and Lock Bird, Diddy Crow, se pueden romper campos antes e incluso después de que las jugadas de negaciones pasen, y se sienten muchos puntos como un juego tan diverso que no se tendría la seguridad de que este pudiera ser la cabeza del meta. Me inclino a que el movimiento sea para el Resort, pero si hay un momento cuando Master Plan podría hacer un regreso y mejorar significativamente un producto, tiene que ser este. Por último, para las cartas liberadas, primero tenemos a Danger Nessie. Este es un movimiento que no hubiera pensado de no ser por cómo se dieron los movimientos en el formato pasado. Fue sorpresivo que el mejor nombre Danger fuera puesta a 2 copias antes de que otros menores como Tsuchinoko o Jackalope, que estos generan mucha menos ventaja. No obstante, considerando el momento del juego y cómo estamos a punto de entrar en un formato en el cual Phantom Knights es uno de los decks que prometen que van a ser más potentes, poner monstruos que se puedan colocar o asegurar más monstruos de nivel 3 en campo, sumado a poder generar velocidad, no es la opción ideal. Actualmente, y a reserva de lo que sea que se nos entregue para el reestructurado de Dark World, los Danger están en un punto en el cual no tienen formas de poder aprovechar sus capacidades fuera de algunos decks como de Link o de Zombie, pero estos acaban siendo tan dependientes de otras cartas que los Danger no hacen mucha diferencia y podría ser una carta que acaba abandonando la lista. La siguiente es el Infernity Arcfiend, que por alguna razón esta carta sigue en la lista. Es un deck que recibió soporte hace más de un año sin resultados competitivos de ningún tipo, es un cañón de cristal, pierde más contra sí mismo. Mientras más pasa el tiempo, más se hace una interrogante de cómo es que esta carta sigue en la lista. Incluso esta carta, que actualmente está limitada, no la pongo a semilimitadas porque no haría diferencia de ponerla a 2 o a 3. Es algo muy similar a Firewall Dragon o Symbol of Heritage que ya tuvimos en sus momentos. No haría ninguna diferencia de pasar de prohibidas o incluso de limitadas a liberadas por completo. Sería bastante bueno que por fin movieran esta carta, y todavía hace falta que llegue soporte desde OCG, que tristemente no mejora la estrategia, pero esto incluso podría ser un buen augurio de que ya vienen estas cartas. Performa para Skullcrobat Joker es el Stratos de algunas estrategias de péndulo. Salió a 2 la lista pasada sin resultados competitivos y lo hemos mencionado en múltiples puntos. Joker está demasiado enfocado a sus arquetipos. Su efecto de monstruo solo lo gana en la invocación normal y como escala solo funciona para sus mismos temas. Sea en esta lista o para la siguiente, que incluso estaríamos mucho más cercanos de soporte para sus mismas temáticas, y es un muy buen momento para que esta carta salga de la lista. Y por último tenemos al Red Eyes Darkness Metal Dragon. Es un misterio también del por qué esta carta sigue limitada. Con su rata ha quedado cercana a inservible, o al menos no es ni la sombra de lo que llegó a ser. Dragon Link necesita toda la ayuda posible, aún con muy buenos resultados y pilotos. Esta sería una muy buena carta para por fin sacar de la lista. Esos son todos los movimientos que tengo para esta lista. Hay algunas cartas y estrategias que podrían también ser golpeadas o que quizás reciban golpes, y diré estas en conjunto de las razones del por qué no creo que sucedan o por qué tendrían que pasar en la siguiente. Drytron es otro deck competitivo con resultados muy modestos debido a la existencia de Chao Feng, pero que aún hace falta de ser reimpreso, por lo que no veo que reciba un golpe con la oportunidad de reimprimir sus cartas. Se podría dar un golpe menor que pueda afectar su juego largo o su capacidad de juego como Mew Beta Fafnir, pero de nuevo, se siente más como que lo deben de reimprimir para que luego sea golpeado. Muchos jugadores quieren ver un golpe Imperial Order, pero es una carta de Floodgate que no se puede buscar y que sucede que castiga mucho a ciertas estrategias del formato. No es algo diferente a otros puntos cuando se ha pedido que se dé un golpe a Ghost and Match, Rivalry of Warlords o There Can Be Only One, y cuando cambia el formato son cartas que no se piden los golpes más. Esto aplica tanto a favor y en contra de este mismo argumento, pero no se siente como una carta que deba irse, más siendo una carta solo viable de poder usar idealmente yendo primero, y existiendo un inmenso número de cartas y formas de deshacerse de la misma, solo se requiere un pequeño cambio en la construcción de los decks, en las cartas a las cuales tenemos acceso como en el extra deck, para poder resolver esta situación. También es un evidente problema en la representación de Destroyer Phoenix Enforcer y lo que hace para el meta, pero la carta es demasiado reciente para que tenga un golpe. Una historia diferente será el siguiente formato, y se podría dar algún golpe inesperado, como prohibir a Celestial para poder quitar la interacción de Pot of Greed, pero lo que es Fusion Destiny y Destroyer Phoenix Enforcer como tal no deberían recibir golpes por lo reciente.
siguiente. Siguiendo con el tema de las fusiones, Predaplant Vert Anaconda también está presentando su menor representación en mucho tiempo, y si bien esto no implica que no se pueda o no se vaya a ir en otra lista, actualmente no es la peor carta que tenemos en el juego, no es un problema como lo fue incluso en el pasado. Otros golpes se podrían dar a muchas cartas que se consideran problemáticas o que podrían poner en una posición más débiles a muchos decks, como Sword Soul Emergence, Lililusk Recital Starlink o Lililusk Call, Resonance Insect, Harpy's Firestorm y adicionales, pero lo ideal de esta lista sería que se dieran golpes a lo que no deja jugar en absoluto y a lo que ya tiene un tiempo en el juego competitivo. Los demás decks no tienen la representación o los números como para considerar que hay que ponerles un golpe encima. Y eso es todo lo que tengo para la predicción de la lista. Acaba siendo un tanto lastimoso considerando lo variado que tenemos para el formato, pero es a través de la lista que estoy proponiendo o cualquier lista que solamente haga que los problemas más evidentes del formato se puedan estar eliminando e incluso podamos estar teniendo ciertas cartas de vuelta para que más estrategias se puedan estar añadiendo al formato, acabaría siendo lo ideal. Hay fácilmente otras 20 cartas que se podrían estar moviendo fácilmente de la lista, podrían salir de las prohibidas, podrían pasar a semilimitadas o incluso ser liberadas por completo y no generarían ningún cambio. No obstante, los movimientos que mencioné me parecen que son los más lógicos para poder estar impulsando producto, para poder estar añadiendo otras estrategias y en general para que esta lista pueda estar proponiendo nuevos juegos, nuevos planes de juego. De nuevo, estamos idealmente a unos cuantos días de la entrega de esta misma lista, así que estén revisando las predicciones de otros jugadores, de otros creadores de contenido, consideren las lógicas para que puedan estar lo mejor preparados para la entrega de la siguiente lista. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece mi predicción de la lista. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué carta hubieran agregado? ¿Qué carta hubieran quitado? ¿Cómo lucen sus propias predicciones y cuándo creen que sea entregada la dichosa lista? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.